terminar hoy el pasaje que comenzamos la semana pasada a estudiar, el Evangelio según Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 43. Mateo 13, 24 al 43. El título del sermón es El imparable avance del reino de Dios. Lea junto conmigo allí el texto y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa tarde, esta preciosa reunión que nos has regalado. Estamos disfrutando juntos de la comunión, de tu palabra, de las alabanzas, de la comunión unos con otros, de poder haber aprendido tantas cosas en la escuela bíblica, haber repasado el Evangelio. Qué precioso es todo lo que recibimos. Ruego ahora que nos des entendimiento y nos ayudes a comprender las verdades de este texto junto con sus implicaciones prácticas, para que entonces al entenderlas correctamente seamos persuadidos hacia ellas, a la obediencia a través de la fe, y a través de esto podamos crecer. Ayúdame, Señor, a exponer con claridad el pasaje, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que vos seas honrado en medio nuestro. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los trabajos que creo que son de los más demandantes para aquellos que somos padres es el tratar de formar a nuestros hijos, de acuerdo a aquello que consideramos que es lo bueno o lo malo que ellos deberían pensar o hacer. Esto es algo que una parte de la cultura actual, y también algunas organizaciones nacionales e internacionales, critican mucho, porque para ellos deberíamos solo presentarle a nuestros hijos opciones del modo más neutral posible y que después ellos elijan. Lo cual, digamos que es contradictorio, porque después la misma sociedad de un modo u otro los termina adoctrinando. Pero como a los padres poco nos importa aquello que el mundo imponga cuando se trata de algo que vaya en contra de las Escrituras, como en este caso decirnos que no debemos hacer esta tarea, nos esforzamos entonces por guiarlos por medio de lo que aprendemos en la Biblia. Y usted sabe, les enseñamos, por ejemplo, acerca del temor a Dios. Les enseñamos de que tienen que ser esforzados en la vida,
de que a medida que van creciendo, como decimos nosotros, no tienen que paviar tanto, ¿no? Aprender a entender las cosas, a vivir de un modo sabio en el mundo. Le hablamos y les enseñamos y los formamos acerca del respeto a los demás, así como también a la autoridad en general. Les hablamos sobre eso también. Sobre todo, también, más importante de todo, diría yo, les explicamos acerca de quién es Cristo y de lo que ha hecho por los pecadores, o sea, les hablamos del Evangelio. Ahora bien, decía que al comienzo de esta tarea que es demandante, y lo es por el hecho de que sabemos, los padres de primera mano, que formar a nuestros hijos en la vida no es una tarea rápida, no se logra de la noche a la mañana, no hay 10 pasos a seguir que luego de cumplirlo ya está todo listo. Sabemos que formarlos implica mucha dedicación y mucho esfuerzo. Y generalmente notamos que los avances no se dan al ritmo que nosotros quisiéramos. No se da de esa manera. Pero, aunque sabemos que esto es así, no nos rendimos, incluso cuando no veamos muchos frutos en la labor que hacemos de formarlos. La pregunta que hago es, ¿por qué perseveramos? Bueno, porque tenemos la convicción y sobre todo la esperanza que a la larga vamos a obtener buenos resultados, que al crecer nuestros hijos van a ser hombres y mujeres de bien, que si el Señor lo permite, antes de morirnos, lo vamos a poder ver caminar en nuestra misma fe, que hayan abrazado a Cristo como lo hicimos nosotros. Y también que si eso pasa, una vez que han sido salvados por Dios, ellos puedan ser creyentes fieles que sigan nuestros pasos, criando también a sus propios hijos, como dice la Biblia, en la disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Que al llegar a ser abuelos, veamos a nuestros hijos ya maduros haciendo lo mismo que hicimos nosotros con ellos, invirtiendo en sus hijos, formándolos. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, creo que hay algunos puntos de encuentro con lo que estamos viendo en este pasaje. Así como en esta tarea el avance es a veces silencioso e imperceptible para ir logrando buenos frutos a nuestros hijos, de un modo similar, aunque el avance del reino de Dios en el mundo pareciera no notarse demasiado, así todo va logrando cumplir con el plan de Dios, que como sabemos es llamar a pecadores perdidos a la vida eterna. Este avance, sin duda, también como un punto de encuentro, enfrenta oposición. Pero eso no quiere decir que aquellos que se le oponen a este avance del reino de Dios puedan sabotear o frustrar los planes divinos. De ninguna manera. Es tan poderoso y seguro este avance que incluso para manifestar la gloria de su soberanía y poder, Dios logra un gran desarrollo e influencia con poco, como hemos visto la semana pasada. Así como una semilla de mostaza o un poquito de levadura es suficiente para hacer mucho, también como hemos visto a través de la historia de la Iglesia, solo con un puñado de hombres comunes y corrientes iba a llegar a alcanzar con el mensaje al mundo entero, conquistando corazones para Cristo en personas de todo pueblo, lengua y nación. Pero el texto deja en claro además que aunque la oposición pudiera ser tan fuerte y dolorosa como fue y como es, no hay que olvidar que lo malo solo va a prevalecer temporalmente, como hemos visto también la semana pasada. En el tiempo de la siega, la cizaña sería arrancada, frustrando el plan del enemigo que la plantó para tratar de sabotear, de perjudicar la cosecha del Señor del campo. Como hemos visto también en la primera parte, nada del trigo se iba a perder. Por ende, no debemos angustiarnos ni afanarnos por aquello que está bajo el control soberano divino. Tampoco tratar de solucionar el problema antes de tiempo, sino cumplir con aquello que el Señor nos mandó a hacer, tal como dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, el ser sal y ser la luz para este mundo. Te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que esta enseñanza puede ser de mucha edificación para tu vida al terminar este pasaje precioso. El tema del sermón es el siguiente: el reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. Este es el tema de este pasaje, repito, el reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. ¿Qué podemos aprender respecto a eso? El texto enseña 4 conceptos claves, de los cuales hoy vamos a ver
los dos últimos. ¿Está bien? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Vamos a ver entonces el tercer concepto clave que dijimos que está en el pasaje. Este tercer concepto clave es que la oposición no se sale del plan de Dios. Luego de mencionar 3 parábolas en el anterior texto, por lo que veníamos viendo, el pasaje prosigue con una declaración interesante. Lea conmigo allí, mantenga su Biblia abierta para seguir, pero lea conmigo versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábola no les hablaba. ¿Qué significa esto? Bueno, el apóstol hace como una pequeña pausa. Él venía relatando distintas parábolas delante de la multitud, allí en el mar de Galilea. Él recapitula sobre lo que presentó hasta acá en el pasaje en cuanto a las cosas que Jesús enseña y al hecho muy claro del que ya venimos hablando. Jesús estaba presentando de este modo a la gente la enseñanza a través de parábolas como resultado de la oposición y de la falta de sumisión a su autoridad. Hubo un cambio, un giro en el modo de enseñar y él ahora está enseñando a través de parábolas a la gente. Los que anhelaran seguirlo recibirían su invitación de acercarse a él para conocer mejor las verdades acerca del reino de Dios, como estamos viendo ya desde el comienzo del capítulo 13, que dijimos que es toda una sección general y simplemente estamos dividiendo en pequeñas secciones, pero van todas encaminadas hacia lo mismo. Aquellos que no lo siguieran, que no se interesara o que seguirían en su vida como si nada, o tratarían de ponérsele en contra, unos y otros dejarían en claro que serían parte de aquellos que se oponen a Cristo. Ya hemos dicho que en cuanto al reino de Cristo no hay medias tintas, no hay neutralidad. O se está con él o no se está. Por ende, como el apóstol aquí declara en este texto al comenzar, es que Jesús sin parábolas no les hablaba. Los misterios del reino de los cielos se le revelaría a los discípulos verdaderos. Para el resto de las personas que le rechazaron, serían misterios que quedarían vedados. Para ellos solamente el entendimiento quedaría de manera superficial. Ahora, lo que el texto hace a continuación aquí es responder una pregunta que podía surgir. Que Jesús tomara esta decisión durante su ministerio, tal como presenta aquí Mateo, ¿era una acción inesperada? ¿Se trata de algo, como decir, que se salió del libreto, del guión? Bueno, leamos a continuación lo que el texto tiene para decirnos. Versículo 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por lo que aquí Mateo declara, la respuesta a esta pregunta es no, para nada. Que Cristo usara parábolas para hablar a la gente como una forma de responder a la oposición recibida no era ni más ni menos que una confirmación de algo anticipado en el Antiguo Testamento. Aquí el texto citado del Antiguo Testamento es el Salmo capítulo 78, versículo 2. Dice así ese texto, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Surgen un par de dudas de esta mención entre los estudiosos del pasaje. Se presenta también entre algunas personas. La primera es el hecho de que aquí se menciona a un profeta, cuando en este caso se trata de un salmo. Generalmente estuvimos viendo que muchas de las menciones de Mateo a los profetas es a Isaías o a uno otro de los profetas, pero aquí está hablando de un salmista. Bueno, eso no es extraño. Algunos eruditos confirman que el autor de ese salmo, Asaf, es alguien que era reconocido como profeta o como vidente, tal como se menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Y algunos creen que el apóstol por eso lo identifica de este modo como profeta. Por otra parte, el hecho de que la cita original menciona aquí el hablar en proverbios y que nuestro texto hable de parábolas, no es algo contradictorio, para nada. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Dice, el Salmo dice proverbios, aquí dice parábolas, ¿qué cambiaron de palabra? No, la palabra original en el hebreo bien se puede interpretar tanto como parábola, como dicho proverbial o como una expresión sabia. Así que no hay problema de usarla de una manera u otra. Tiene varias acepciones esa palabra. Aclarados estos asuntos más menores, el asunto más complejo de entender es cómo se relaciona este pasaje con la mención del apóstol en el Nuevo Testamento, porque aquí hay una gran discusión, porque uno dice que parece que Mateo le cambia el sentido a lo que decía originalmente. Bueno, vamos a pensar aquí, el enfoque del salmista es llamar la atención
originalmente, ¿no?, a sus oyentes respecto a las enseñanzas ya transcurridas de la historia de Israel. El salmista o el profeta trata o habla de que no se trataban simplemente de meros hechos históricos que fueron aconteciendo. Había asuntos importantes que el pueblo que estaba recibiendo este salmo debía atender. Por eso allí en Salmos capítulo 78, el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahora, ¿qué es lo que hablaba? Bueno, las obras y los actos de amor y misericordia divinas, tal como el Salmo presenta, no habían sido entendidos por el pueblo de Israel en toda la historia que él va mencionando como correspondía, y por eso Asaf entiende que es necesario traerlas a la memoria para no caer en la misma actitud rebelde. El concepto teológico que se va mencionando en el Salmo es claro: Dios muestra benignidad por un pueblo que es infiel y que lo rechaza constantemente. Usted va a encontrar mucho de eso allí en el Salmo 78. Por ejemplo, dice desde el versículo 10 en adelante: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 14 dice: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Está contando la experiencia de Israel en el desierto. Pero dice: aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también traer pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Versículo 21, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Por eso entonces la indignación y el castigo de Dios hacia el pueblo fue justo. Como menciona allí el mismo capítulo 78 de Salmo, versículo 56. Dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, aquí ya está hablando también sobre la historia que fue prosiguiendo después, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Aquí está más bien centrado en la historia de los jueces, comenzando ya la época de la monarquía, cuando allí el arca es captada por los filisteos. O sea, vemos en el progreso, que siempre pasaba igual, que el pueblo era infiel ante un Dios que los ayudaba en su fidelidad, en su amor de pacto. Entonces, a partir de estas verdades, que el apóstol refleja su pensamiento, su conclusión. La decisión de Jesús de hablar en parábolas es el cumplimiento del plan divino en cuanto a la nación. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero es el punto. Israel se opuso a Dios y Dios se opuso a ellos. Esto se ratificaba y encontraba el cumplimiento en la manera en la cual Jesús estaba hablando en ese tiempo a Israel en general, usando palabras que aquellos que no se sometieron a él no iban a entender, pero solo por su propia culpa y responsabilidad, porque ellos no se querían someter a Dios. ¿Qué dejaba entonces esto en evidencia con entender esto? Bueno, que de ningún modo esto se salía del plan divino. Como explica un comentarista bíblico, dice, Mateo explica que el hecho de que Jesús hablara en parábolas no era una idea de último momento, sino que estaba profetizado en la palabra de Dios centenares de años antes. Y luego agrega este comentarista, el rechazo a su condición mesiánica no agarró por sorpresa al Señor, y el aplazamiento del reino visible no fue un plan de contingencia. Las cosas escondidas desde la fundación del mundo pertenecen a los misterios del reino de los cielos, que Jesús explicó a sus discípulos, pero no a las multitudes incrédulas ni a los dirigentes religiosos, como vimos ya capítulo 13, versículo 11 al 16. A quienes lo rechazaron les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, como dice el versículo 13.
Dios no hizo ninguna alteración a su plan de redención. Todo estaba exactamente en la fecha prevista y según las predicciones de su palabra. La explicación entonces del apóstol es clara. El reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo. ¿Qué podemos aprender respecto a esto? El tercer concepto clave que el texto enseña es que la oposición no se sale del plan de Dios. Tal cual como Dios ha determinado que acontezca, está aconteciendo incluso con la aparición de la cizaña, incluso con la aparición de la oposición, como entendemos con este texto. Ahora, luego de pensar en estos conceptos, nos faltaría reflexionar acerca de cómo todo esto podía impactar a la vida de los oyentes originales de Mateo, y así como también a nosotros. Recordemos que Mateo está tomando todas estas enseñanzas de algo que ya pasó, presentándolas de un modo para poder reflejar el tema, la enseñanza que trata para su propia audiencia. Bueno, a la luz de la oposición con la que todos los creyentes fieles se encuentran a lo largo de su vida a causa de Cristo, bueno, pienso que es valioso considerar lo que se enseñó en esta sección. ¿Qué es? Que nada se escapa del plan de Dios. Que su reino avanza espiritualmente en el mundo a pesar de esa oposición. Ahora, ¿qué nos deja entrever esto? Bueno, que si la oposición a Cristo todavía hoy incluso persiste, es porque el Señor todavía cumple su plan a través de ella, tal como aconteció en el primer siglo, en la época donde Mateo escribe, como también en la época donde Jesús ministraba. Ahora, eso nos hace preguntar, bueno, pero ¿de qué manera todo esto contribuye a su plan? Bueno, la palabra nos brinda varias implicancias en cuanto a distintos propósitos de Dios en el mundo y específicamente también en sus hijos, al permitir toda esta oposición que surge a causa de Cristo. Por un lado, nos refleja su justicia, que Dios se dé a conocer en cuanto a su poder y grandeza, y la gente así todo lo rechace, los deja sin excusa, como menciona el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Muestra también la benignidad de Dios por quienes lo desprecian, tal como se menciona en Romanos capítulo 2, versículo 4. Revela también su paciencia, la paciencia de Dios al no querer que ninguno de los que se le oponen se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también incluso la oposición a Cristo es parte del plan de Dios para cada discípulo verdadero, para cada uno de ustedes, para mí, para cada discípulo. ¿En qué sentido? Bueno, pienso que en varios. Por un lado, es el sendero que nos va preparando para la vida eterna. Fíjense que es muy interesante como lo menciona allí Hechos capítulo 14, versículo 21, hablando de lo que Pablo estaba sufriendo cuando él es apedreado en Listra, casi hasta morir. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron los misioneros allí que estaban junto con Pablo y Pablo mismo a Listra, o sea, el lugar donde recientemente lo habían apedreado hasta casi morir. Él vuelve a la ciudad, vuelve a Iconio y vuelve a Antioquía y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Estaba Pablo en la misma sintonía con la que enseñaba Jesús. Era necesario pasar por esas tribulaciones, por todos esos momentos difíciles, debido a aquellos que se oponían a Cristo, para poder entonces preparar el ingreso a la vida eterna. Pero la oposición también a Cristo que sufrimos, la oposición de aquellos que se nos enfrentan, que nos perturban, que tratan de frenar el avance y que tenemos que sufrir, también nos mantiene humildes y dependientes de su gracia. Miren qué precioso que es entender eso. Fíjense allí también Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo mismo reconoce el poder de este problema de la oposición a Cristo, de lo que tiene que sufrir en su ministerio por causa de Cristo, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
muchos concuerdan, y yo coincido también, que este mensajero de Satanás era alguien que se le estaba oponiendo a su ministerio, que se le estaba oponiendo en el trabajo que él hacía de predicar el Evangelio, de llevar la buena enseñanza allí, por ejemplo, en Corinto, y ahí estaba una persona que estaba complicándole esto. Y dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que esta persona se vaya, que ya deje de complicar. Digamos que la oposición en ese sentido se acabe. Pero dice, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo reconocía entonces que la oposición lo mantenía humilde. Como a veces decimos, lo mantenía volando bajo. No le permitía crecer en su orgullo o en la lucha que podía tener con todo lo que Dios le había dado. Así que evidentemente la oposición lo mantenía humilde. La oposición también refina nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, hablándole en esta carta a los expatriados, aquellos que han tenido que alejarse, han tenido que dispersarse a causa de la oposición a Cristo. Le dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La oposición también refina nuestra fe, la hace más preciosa, la prueba. Tremendo. Hace también que anhelemos mucho más el regreso de Cristo, como se menciona, por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 10. Ayuda a dejar de tratar de encontrar mayor confianza en las cosas de esta vida o en uno mismo, cuando la confianza tiene que estar puesta solo en Dios. A través de la oposición y de tener que sufrir oposición, ya dejamos de confiar en nosotros. Pablo lo dice él mismo allí en 2 Corintios capítulo 1, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, toda nuevamente oposición que recibe, ¿para qué? Para que no confiásemos a nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El mensaje claramente de Pablo estaba muy lejos de ser un mensaje motivacional o creerse en uno mismo. Todo lo contrario, él dice, no puedo creer en mí mismo. No es la idea, es que confiemos en Dios. Nos impulsa a poder ser de ánimo para otros que padecen aflicciones, tal como nosotros por causa del Evangelio. También Dios usa de esa manera la oposición en tu vida, para que cuando haya otros que pasan por la misma situación los puedas ser de ánimo, de consuelo. Dice allí también Pablo, en 2 Corintios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que entonces no hay duda, hermanos, que si el reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo, es porque incluso todo esto es parte de su plan. Hay propósitos que Dios está cumpliendo con la oposición que actualmente sufrimos y que vemos en el mundo. Por ende, no solo lo exalta a Él, como vimos más al comienzo, sino que nos beneficia espiritualmente a nosotros. Increíblemente y paradójicamente, nuestro pensamiento es creer que la oposición es algo que nos perjudica espiritualmente, pero aquí vemos que nos beneficia. Pues por eso está dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Así que entonces, si esto es así, hermanos, seamos agradecidos al Señor que nos permite sufrir oprobio, vergüenza, padecimientos por su causa. Fíjense la actitud, los apóstoles lo habían entendido ya allí en el comienzo. Por eso en Hechos capítulo 5, versículo 40,
cuando ellos son presentados delante de los líderes religiosos que no quieren que hablen acerca de Cristo, oposición, y ellos no les aflige eso. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Llorando, enojados, diciendo, Dios, ¿qué pasó? Señor, ¿cómo dejaste que pasara esto? Mirá, estamos todos lastimados de la espalda de todo el azote que recibimos. ¡No! ¿Qué dice el texto? Gozosos. ¿De qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Y qué dice después? Y entonces todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremendo. Hermanos, que nuestra mente considere las situaciones en cuanto a este asunto de un modo correcto, lo cual solamente es posible al meditar a diario en el Evangelio, cuando recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y que lo que vivimos actualmente es fruto de eso, entonces podemos tener la convicción de que todo marcha de acuerdo con su plan. Como Pablo advierte en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Entonces, hermanos, alabemos al Señor por darnos el privilegio de experimentar oposición en esta vida a causa de ser fieles al Señor. Finalmente, el cuarto concepto clave que el texto presenta, muy importante, es que al final los que se oponen serán castigados y los creyentes serán bendecidos. El pasaje prosigue con el apóstol mostrando el desarrollo de los eventos luego de que Jesús presentara estas parábolas y luego de la pausa que hizo. Dice, versículo 36, lea conmigo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. De entrada podemos volver a notar un concepto que se reitera a lo largo de todo este capítulo, como dijimos. Son solo los discípulos los que se acercan a Jesús para poder entender con claridad, como dijimos antes, los misterios del reino de los cielos. La multitud no estaba interesada de saber acerca de eso y como resultado se retiran, demostrando con su poco entusiasmo, en cierta manera, su rechazo a Cristo, que estaban siguiéndolo solo por lo que Él podía darles y no porque realmente creyeran en Él. Ahora, es muy interesante porque aquí luego vuelvo a mencionar Mateo, que es en esta casa, desde donde evidentemente había salido Jesús al comienzo del capítulo, a hablar a la multitud, entonces a la orilla del mar de Galilea, donde aquí se vuelve a dar esta interacción con los discípulos. Al volver allí en esa casa es que habla con ellos. Se nos deja claro también que en la primera parábola, las tres que mencionamos, donde comienza allí en el versículo 24, el foco central, como dijimos, ya lo vimos en su momento, estaba puesto en la cizaña del campo. La cizaña es el punto central de esa primera parábola. Por eso podía determinar, como mencioné en el sermón pasado, que el foco central de la parábola, como dijimos, la parábola se estudia entendiendo que hay un solo mensaje central a donde apunta todo. Dijimos que el foco central sería, o podríamos definirlo como que a pesar de los problemas que se dieron, el mal que trató de plantar este enemigo con la cizaña no iba a prevalecer, pero para eso era necesario esperar el tiempo propicio. Dijimos que eso era más de manera general lo que la gente había entendido, o la multitud, pero todavía lo que necesitaban aprender a partir de este concepto es cuál es la verdad espiritual comparable, relacionada evidentemente con el reino de Dios, lo cual la multitud no escuchó porque se fueron. Bueno, eso es lo que Jesús explica a continuación, pero solo a aquellos que acudieron a la invitación y que quieren saber y conocer. Allí versículo 37 dice, respondiendo Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Muchos elementos, cada uno una explicación. Ahora vayamos observando cada elemento para luego entender correctamente el concepto teológico que Jesús brindó a sus discípulos. Primero se describe respecto de quién era el que sembró la buena semilla, a quien también se lo definió como el dueño del campo, como el padre de familia. Dice aquí Jesús que es el Hijo del Hombre. Ya vimos anteriormente que esta es una mención respecto a él mismo. Era la manera en la que más se identificaba durante su ministerio terrenal, Hijo del Hombre, era el que más usaba, si bien había otras maneras de llamarlo. Un rasgo, o utilizaba esto porque justamente un rasgo que reflejaba a través de Hijo de Hombre su humildad y su humanidad, pero sin dejar de resaltar también su identidad divina y mesiánica. Ahora, lo siguiente que resaltó ha suscitado algunas discusiones entre los eruditos bíblicos. Jesús afirma que en la parábola, aquí está, el campo representa al mundo, dice Jesús. Así dice, ¿no? El campo representa al mundo. Ahora, ¿de dónde digo que, o por qué surge esta controversia? Bueno, algunos afirman que el trigo y que la cizaña son como dos clases distintas de cristianos. El trigo, obviamente, lo ven como los cristianos verdaderos y la cizaña como los falsos. Por ende, de algún modo, esas personas concluyen y dicen que ven al campo más como la iglesia visible en la cual cohabitan ambos clases de grupos. Dicen, bueno, entonces el campo en realidad es la iglesia visible, no la iglesia universal, donde están entonces trigo y cizaña. Bueno, algunos piensan eso. Mi convicción, al haber estudiado el texto, es que pienso que es incorrecto, que no es la manera de verlo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el texto, fíjense, es claro. Jesús no usa aquí el término eclesía, tal como sí lo usa más adelante, allí por ejemplo Mateo 16, 18, ya vamos a ver ahí cuando lo usa, sino que el término que usa es mundo. Entonces, si hablaba acerca del mundo, no está hablando respecto de la iglesia. Son dos conceptos distintos. ¿Está bien? Un comentarista bíblico dice lo siguiente, en lo cual coincido. Aquí dice que el que siembra es Jesucristo, el Hijo del Hombre, y está sembrando en su propio campo, que es el mundo. Dice este autor, es difícil entender por qué tantos intérpretes sostienen que el campo en esta parábola representa a la iglesia y que el planteamiento de Jesús es que los creyentes verdaderos y falsos, representados por el trigo y la cizaña, existirán juntos en la iglesia a lo largo de la época actual. El Señor no pudo haber identificado el campo de manera más explícita. Se trata del mundo, no de la iglesia. Dice finalmente este autor, me parece interesante, esta es una imagen de la iglesia en el mundo, no del mundo en la iglesia. A ver, hagamos un pequeño paréntesis para entender algo importante, queridos hermanos. Por favor, creo que le va a ayudar. A ver, si queremos hacer un trabajo de interpretación adecuado de este texto bíblico, de cualquier otro, no podemos imponerle lo que nos parezca a nosotros, por más que suene interesante, o que se amolde a las ideas o cosas que pudimos ver o escuchar por ahí, sino respetar lo que el mismo pasaje indica, mucho más aún cuando está bastante a la vista. Una manera de pensar sencilla y lógica. Si Jesús hubiera estado pensando en la iglesia, ¿qué hubiera dicho aquí? Iglesia. Y no como Mateo testifica que usó, que fue la palabra mundo. Ahora, a ver, escúcheme por favor, hermanos queridos. Sé que hay gente que brinda explicaciones distintas a este pasaje, alegando que trigo y cizaña son dos tipos diferentes de cristianos, y como también alegan que la diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto, que de alguna manera hace inclinar a uno y como que lo muestra humilde, lo que sería el cristiano verdadero, y como que mantiene erguido al otro, mostrando su orgullo, que sería el falso cristiano. Bueno, hace poco yo también vi un video con algo parecido y la verdad que el video se veía muy lindo, incluso usaban una voz como de inteligencia artificial que lo hace muy espectacular, muy precioso. El tema, hermanos, es que una interpretación así no surge del texto y siendo tan clave esto que presentan para la comprensión de la enseñanza, justamente creo que es muy extraño que Jesús no lo mencionara, esto de que la cizaña se mantiene y el triguito se cae.
no lo menciona Jesús y justamente es algo muy clave según esa interpretación. Bueno, con humildad y con mucho respeto y mucho cuidado, afirmo que esa es una interpretación inadecuada y que justamente no se conecta con el foco de nuestro pasaje. Ahora, aclarado eso, lo que uno podría preguntarse es, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, considero que lo correcto es interpretar el pasaje considerando qué fue lo que se trató de enseñar, de acuerdo a los términos y argumentos que se usaron y no de acuerdo a lo que a nosotros nos hubiera gustado que dijera. Incluso más allá de la duda con las palabras, en el hecho de que no haya usado una palabra sin otra, vale aclarar que la terminología usada es justamente consistente con el hilo argumental del pasaje. O sea, cumple con la cuestión más importante de todo, que es vincularse nuevamente con el contexto, porque las palabras, como siempre decimos, no están sueltas en el aire, están dentro de un contexto y dentro de ese contexto es como se entienden. Bueno, ¿cuál es lo que se venía explicando? Bueno, se veníamos hablando acerca del avance del reino de Dios a pesar de la oposición que se presenta contra Cristo, ¿dónde? En el mundo. Por ende, es obvio que el campo donde aparece la cizaña sea el mundo donde justamente Jesús es rechazado por las personas. Es entonces en ese campo que él declara que también están los dos elementos importantes. Por un lado dice la buena semilla son los hijos del reino y por otra parte la cizaña son los hijos del malo. Dicho de otra manera, la buena semilla de trigo representa en la parábola de Jesús a los creyentes que son aquellos a los cuales el reino de los cielos llegó por fe. La cizaña, en cambio, engloba a todos los incrédulos por igual, no solo a los que parecen cristianos. Aquí engloba a los que son indiferentes, a los que se entusiasman un poco pero después abandonan, a los que confrontan con el reino de Cristo. Todos ellos son cizañas porque todos ellos entran en la categoría de ser hijos del malo. Ya hemos dicho, y vuelvo a ser reiterativo, no hay términos medios para con Dios. Las personas o bien están bajo Él o indefectiblemente están en contra suya y por ende bajo el dominio espiritual del diablo. Esto no es algo que inventé yo, de que no hay neutralidad. Jesús mismo lo dijo, lo hemos leído y lo volvemos a repetir. Mateo capítulo 12, versículo 30, en el mismo contexto. Dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, en cuanto a eso, en eso sí es una cuestión relacionada con el fruto. Como menciona allí también capítulo 12, versículo 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. A ver, indiferencia absoluta o rechazo abierto y consciente, o un entusiasmo pasajero que se frenó a causa de la persecución, o un alejamiento de una fe que se abrazó temporalmente debido a los afanes de esta vida. ¿Se acuerdan los tipos de terreno en la parábola del sembrador? Son diferentes respuestas originadas por una misma causa. ¿Cuál es esa causa que genera todo este tipo de respuestas ante el reino de Dios? Bueno, la de un corazón que todavía no ha sido alcanzado de verdad por el reino de Dios y que es el patrón general que une a todos los hijos del malo. Todos los hijos del malo son todos aquellos donde el reino de los cielos no haya dado cabida en su corazón. Sea cual fuera la respuesta que presente, indiferencia, enojo, ira, rechazo abierto o una aceptación temporal. Pero sigamos, dice el texto también, ¿quién es el enemigo que sembró la cizaña? Dice Jesús que es el diablo. Eso uno puede decir, bueno, entonces si la sembró él, la cizaña no tiene la culpa. No, eso no exime de responsabilidad a la cizaña. Cada incrédulo, sea cual fuera, es culpable delante de Dios por darle la espalda a Cristo, a su manera o su forma. Lo que nos podemos preguntar es, bueno, pero si entonces cada incrédulo es responsable, ¿por qué Jesús aquí no lo aclara en su parábola? Bueno, ya hemos visto también este asunto. Él no lo aclara porque no es el foco de la enseñanza.
A lo que él apunta aquí es que la oposición a Cristo es el método que el diablo usa para tratar de perjudicar el avance del reino de los cielos. Es lo que notaron los siervos del padre de familia, que así como les preocupó los efectos nocivos que la cizaña podía acarrear en medio del campo, es que al ver tanta gente que se opone a Cristo, los discípulos, los creyentes, pudieran pensar y dudar por un momento si el reino de los cielos podía avanzar a pesar de lo que está a la vista. Así que ese es el foco. Siempre recordemos que hay un foco de la enseñanza. Pero también dejan claro, para responder a esta preocupación, dos conceptos más en la parábola que tenemos que considerar para entender o saber cómo responder a esta preocupación. Dice también aquí Jesús que la siega es el fin del siglo, una declaración que apunta a los tiempos finales, y que los segadores son los ángeles, aquellos considerados por Cristo mismo en ese tiempo final para identificar y separar adecuadamente a los malos de los buenos. Serán comisionados los ángeles. Dicho y aclarado cada una de estas cosas, ¿cuál es la conclusión de Jesús respecto a todos los elementos? Bueno, aquí lo afirma también a continuación el pasaje. Versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola reflejaba el hecho de que el mal no iba a prevalecer para siempre, que la cosecha iba a concretarse tal como el dueño del campo había planificado. La cizaña que su enemigo sembró no podría hacer perder nada de lo bueno que el padre de familia sembró. En la siega, vimos en la parábola, todo se resolvería de manera satisfactoria. Bueno, en esta sección es que el concepto espiritual comparable quedaba más claro. Así como en el campo, en el mundo de Dios, al final de este siglo, cuando Cristo regrese, dice el texto que el Hijo del Hombre mandará a los ángeles a que quiten de su reino, una identificación clara del mundo que le pertenece, a todos los que se le opusieron. ¿Quiénes son esos, los que se le opusieron? Bueno, los hijos del malo que mencionó antes, que son los que dice aquí el texto, que sirven de tropiezo, que son los que hacen iniquidad. Ya determinamos que se trata de todos los incrédulos en su conjunto, aquellos que vivieron en iniquidad. Aquí la idea de iniquidad es la palabra que habla de rechazo a la ley de Dios y que lo hicieron durante toda su vida. Y que no solo rechazaron la ley de Dios durante toda su vida, sino que fueron incluso usados por el diablo, aunque generalmente ellos no se hayan percatado de eso, para tratar de ser de tropiezo en el avance del reino de los cielos. Como fue entonces con la cizaña, así también será con los hijos del malo. Dice el texto que serán arrojados al horno de fuego, una forma de identificar el infierno, donde dice que van a experimentar el lloro y el crujir de dientes. O sea, un castigo tan duro como consciente que también será para toda la eternidad. Es muy interesante, déjeme tomar un momento, porque creo interesante que pensemos en esto, porque se va a repetir y se repite muchas veces esto del lloro y el crujir de dientes. Fíjense, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 25, hablando de alguien que estaba en el infierno, el rico y Lázaro, en esa historia que Jesús cuenta, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Eran dos personas que se conocían, porque el rico tenía su casa muy linda, donde hacía mucho banquete, y Lázaro era un pobre que estaba ahí dando vueltas alrededor de su casa, queriendo a veces comer aunque sea unas migajas que caían. Así que se conocían. Y fíjense que dice, y en el Hades, este rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, ¿y qué dice? Y a Lázaro en su seno. O sea, reconocer a Lázaro nos aclara que este hombre rico entendía su realidad, comprendía las cosas porque se acordaba de quién estaba ahí. Obviamente en otro lugar mejor. O sea, no era un castigo inconsciente, no estaba la persona
como en el limbo, así sin entender. Así que es un castigo consciente. Y dice versículo 24 aquí de Lucas 16, entonces él, dando voces, estaba gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, escuche, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. A ver, podemos comprender lo extremadamente mal que este rico la estaba pasando al advertir que algo tan ínfimo como puede ser mojar una gota en su lengua podía aliviar un poco su tormento. Cuando alguien está en tan profundo tormento, incluso algo mínimo genera alivio, como para que entendamos lo tremendo que era el castigo para este hombre. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú estás atormentado. Es tremendo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 también, allí dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, con eso en mente, donde los arroja, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, donde habían sido también lanzados el diablo. Evidentemente entendiendo con esto de qué cosa, que así como pasa con el diablo, pasará con el que no se halló escrito en el libro de la vida, que pasará ese lugar de tormento para siempre. Así que entendemos que este castigo del cual habla Jesús es un castigo consciente, es un castigo terriblemente doloroso y es un castigo eterno. Ahora, también es importante ver aquí, podemos comentar por un momento, hay diferentes posturas entre los eruditos respecto a la opinión que les surge de que si las palabras de Jesús aquí de mencionar el día del juicio o el día final, si las palabras de Jesús dejan en claro o no de que el tiempo final de su regreso es un momento puntual o más bien una progresión de eventos escatológicos. Bueno, mi convicción personal, más allá de que mi posición escatológica está más ligada a la segunda opción, es que el texto no apunta a aclarar este tema, porque es evidente que no es el énfasis de Jesús. O sea, no es el punto de Jesús acá querer explicar sobre la doctrina de los últimos tiempos y querer mostrar algún tiempo de entendimiento sobre cómo entender los sucesos finales. No es la única cosa. Hay muchos otros asuntos doctrinales importantes que Jesús pasa por alto cuando menciona este relato o este pasaje. Por ejemplo, podemos mencionar, solo pensando por un momento, el hecho de que pensándolo bien y meditando, por ejemplo, en la doctrina de la universalidad del pecado y de nuestra condición caída, que podríamos afirmar entonces que todos fuimos una vez cizaña, aunque Jesús no lo mencione, ¿no? Si bien los creyentes son considerados el buen trigo o la buena semilla, no por eso en algún momento no fuimos cizaña. De nacimiento lo hemos sido porque fuimos incrédulos, somos una raza caída. Ahora, Jesús no lo menciona. ¿Por qué? Porque no es el punto de lo que él está queriendo explicar. ¿Se entiende eso? Podríamos sacar muchas otras conclusiones y sería errado si perdemos de vista el enfoque. Recordamos que no buscamos imponer todas nuestras ideas teológicas al texto, sino que buscamos tratar de interpretarlo de acuerdo a los propósitos por los cuales ha sido escrito y que sea en todo caso la teología específica que surja del texto la que alimente nuestros corazones, la que podamos confirmar a partir de lo que el texto presenta. Ahora, ¿cuál es el foco de Jesús entonces? Bueno, el dejar en claro a sus discípulos que no debían afanarse ni preocuparse por toda la oposición que estaban enfrentando en el mundo. A fin de cuentas, en este campo que es el mundo, el desarrollo de la historia se va dando conforme a su sabiduría y poder, y los contratiempos que surjan no van a detener la marcha de su reino. No va a pasar. La oposición no va a poder frenar de ningún modo el avance del reino de los cielos.
sino que justamente resalta esta posición mucho más la gloria de sus atributos y deja en evidencia que tanta oposición en definitiva es producto que Él es más que un rabino o un hacedor de milagros. Evidentemente que tantos opositores haya encontrado Jesús a lo largo de la historia es en definitiva una de las mejores confirmaciones que tenemos de que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre que vino al mundo a rescatar personas para su reino, aquellos que el texto identifica como la buena semilla. Por eso nadie encontrará más oposición en el mundo durante toda la historia que Él. Ahora, ¿qué acontecerá con aquellos que son buena semilla? Bueno, Cristo mismo también lo aclara a continuación en un texto que es precioso, hermano. Versículo 43, allí terminando. ¿Qué dice el texto? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así como la cizaña recibirá un castigo horrendo a causa de haberse opuesto a Cristo, para aquellos que por la fe los siguen, les espera una gloria asombrosa. Serán llamados a disfrutar y participar plenamente de la gloria del reino de los cielos. Jesús declara que ellos, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Qué afirmación! Hay mucho que podríamos sacar o pensar, pero al menos se me ocurren 3 cosas para decir acerca de esta declaración. La primera es el hecho de que, en un claro contraste con lo anterior, así como será terriblemente dolorosa la condición final de los hijos del malo, será también hermosamente gloriosa la condición final de los hijos del reino. Jesús quiere contrastar ambas realidades. Una bendición que para los hijos del reino será gozosa y consciente también, y que también como lo anterior durará para siempre. No será un gozo en el limbo, será consciente. Entenderemos dónde estamos y lo que estamos disfrutando. Y no va a ser solo por un momento, será para siempre. Dice el texto que ellos van a resplandecer como el sol. Este es un segundo aspecto interesante. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ellos ya disfrutan por dentro, la obra espiritual del reino de Dios en sus corazones, en aquel tiempo, dice Jesús, lo experimentarán también de forma exterior, las bendiciones preciosas del reino visible de Cristo, que durante el tiempo actual ha sido pospuesto. O dicho de otro modo, hoy los creyentes brillan por dentro, desde que el reino de Dios llegó a sus corazones. Como dice Pablo allí en 2 Corintios capítulo 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, lo que aquí está diciendo también el texto en cierta manera es que en aquel tiempo ellos también brillarán por fuera, cuando el reino del que ahora ya son parte se establezca de manera visible y consumada. El brillo interior será un brillo exterior también, cuando el reino de nuestro Señor se establezca en el mundo. Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué tanto brillarán? Jesús dice que tanto como el sol. Preciosa promesa. Ahora, lo tercero y último que surge de esta declaración es otra hermosa realidad. No solo que a los discípulos de Cristo se le ha dado acceso por la fe al reino de los cielos, sino que, por así decirlo además, ese acceso es por la puerta grande. Ellos son recibidos en ese reino como hijos de Dios. Porque no solo se trata, como estamos viendo, del reino de los cielos, sino que dice Jesús que es el reino de su Padre.
No de Jesús, porque si no hubiera dicho mi Padre, de su Padre. Para cada creyente, esta es una verdad impresionante, el reino de Dios es también en un sentido suyo por derecho. No por sus propios méritos, sino por los de aquel que ha decidido en su gran bondad y misericordia adoptarlos en su familia, como asegura Juan en capítulo 1, versículo 12 del Evangelio según Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es nuestro reino el que nos espera, donde seremos reconocidos como hijos de Dios. Uno dice, bueno, yo con entrar en ese reino ya me conformaba, ¿no? Porque en ese reino también están los ángeles. Y dice, bueno, un poco menos que los ángeles, no importa, mientras me deje estar ahí, yo me siento en un costadito y estoy tranquilo. No, dice que nos reconocerán como hijos de Dios, con todos los beneficios y bendiciones que nos corresponde como hijos. La afirmación final es un llamado de Jesús a que los discípulos que lo siguen consideren todo lo que enseñó. El que tiene oídos para oír, oiga. Así como antes estas palabras eran una invitación a toda la multitud a entender más de lo meramente oído, aquí el concepto también va por una senda similar. Cristo invitaba a estos discípulos, y Mateo traslada el llamado a todos los discípulos, junto con ellos, a que consideren en profundidad los misterios revelados para vivir de acuerdo con la perspectiva divina y no con aquella que pudiera surgir de lo que sus sentidos naturales les podía llegar a generar. Como que Jesús está diciendo, ahora que les expliqué parte del plan de Dios, vivan por la fe de acuerdo a eso y no a lo que pareciera ver en su realidad. Ahora ya entendieron. ¿Entendieron lo que va a ser? Bueno, vivan de acuerdo a eso. Confíen. Los oyentes de Mateo debían meditar en esta enseñanza final, considerando su testimonio respecto a la revelación que Jesús hace de la verdad espiritual comparado con la parábola de la cizaña en el campo. Habiendo entendido esta revelación, entonces, ¿cuál es ese concepto que el reino de Dios avanza a pesar de la oposición a Cristo? ¿Qué podemos aprender respecto a eso? Bueno, el cuarto concepto clave que el texto enseña es que al final los que se oponen serán castigados y los creyentes serán bendecidos. Ahora, esta verdad ha sido tan central en la historia del cristianismo que ha moldeado todo su desarrollo y progreso. Porque uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que los cristianos hayan resistido tanta oposición al Evangelio, tanto vituperio y tanta persecución por ser fieles a Cristo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué los impulsó a los cristianos a mostrar bondad, incluso por aquellos que ferozmente los persiguieron? En muchos casos llevándolos a la muerte o a la cárcel. ¿Qué hizo que los siguieran? Que estos perseguidores hayan recibido benignidad de parte de los cristianos. Incluso hoy ya no vivimos en la persecución de aquel primer siglo o del segundo, pero lo mismo podría preguntar, ¿qué es lo que incluso hace que hoy los cristianos se esfuercen por bendecir a quienes los maldicen? A no pagar con la misma moneda. Bueno, creo que el punto es que se han aferrado a la verdad de que nuestro tiempo en la historia no es de juicio, sino de servicio. Que hoy es el momento de sembrar y no de arrancar. Ya el Señor juzgará en el tiempo indicado toda la maldad que han recibido los cristianos a causa de ser fieles a Cristo. La oposición también, además, deja en evidencia quiénes se encaminan a la condenación y quiénes a la gloria eterna. Por eso seguimos adelante. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pero apunta también, pienso, al espíritu adecuado para la labor que nos queda por delante. La paciencia y la bondad que mostramos por aquellos que todavía son cizaña, nace del deseo amoroso de que sus vidas se rindan un día al señorío de Cristo. Surge de la convicción personal de que antes nosotros también estábamos en la misma condición que ellos y que el dueño del campo usó a otros buena semilla para que nos anunciaran el mensaje de salvación, dándonos incluso un testimonio de su propia vida, de cómo se vive en el reino de Dios. Lo que también hoy nos toca hacer a nosotros con los demás. El pastor John MacArthur comentaba algo muy interesante respecto a esta sección. Escuche, me pareció muy sabio compartirle. Dice, aquellos que están seguros de ser hijos del reino deben oír lo que Jesús afirma aquí, a fin de que la actitud que tengan hacia el mundo pueda ser la misma conducta misericordiosa, amorosa y compasiva que tuvo su Señor, quien los ha llamado a dar testimonio en lugar de condenar, a amar en lugar de odiar, a mostrar misericordia en lugar de juicio. De esa manera demostramos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación malvada y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Precioso, hermanos. Precioso pensar en esto. Otra cuestión a reflexionar es el ánimo espiritual que recibimos del pasaje. Es cierto, hermanos, que la oposición a Cristo en el mundo nos duele. Notar la inmoralidad actual, la idolatría, la indiferencia al Señor, nos hace ver lo mismo que notaron los siervos del padre de familia y por eso fueron corriendo a Él. Ver que la cizaña es muy abundante. El diablo ha hecho un gran trabajo provocando que en muchas naciones el cristianismo fiel sea minoritario o incluso hasta prácticamente inexistente. Sin duda que nos sentimos como Pablo, nuestro corazón se enardece en ver en nuestra sociedad tan alejada de Dios, como le pasaba a Pablo allí en Atenas, en capítulo 17 de Hechos. Pero hermanos, que eso no nos desanime. Sigamos sembrando la palabra, vivamos en obediencia al reino de los cielos y cumplamos con la comisión que el Señor de la mies nos ha dejado. Recordemos que su plan se está cumpliendo con eficacia, aunque parezca imperceptible. Tengamos esperanza que el dolor actual un día será mudado por un gozo inconmensurable y eterno. Porque, como hemos leído recién, vamos a resplandecer como el sol en el reino que Dios ha preparado para todos los que han sido fieles a Él, a pesar de la oposición a Cristo. Bendita es la esperanza que tienen aquellos que están en Cristo Jesús. Finalmente, antes de terminar, me queda llamar a la reflexión a aquellos que todavía no se han rendido a Cristo, que me han estado escuchando en esta tarde, pero que no tienen ninguna certeza de que el reino de Dios haya llegado a sus corazones. ¿Por qué experimentan esa inseguridad? Bueno, porque el patrón en su vida no es el buen fruto, sino del seguir viviendo en la misma desobediencia a Dios de toda su vida, aunque a veces traten de maquillarla un poco. El pecado sigue gobernando en sus mentes y en sus corazones. Sus almas no anhelan con ansias el reino de Dios, sino que el foco, como hemos visto antes también, es su propio reino personal. El pecado sigue gobernando en todo, en su vida. Y eso se refleja en su modo de vivir. Lo que les importa sobre todo es andar conforme a lo que ellos quieren. Desde su manera de hablar, desde sus pensamientos, incluso hasta lo que más les alegra o lo que más les molesta, pone en evidencia a qué o a quién está sentado en el trono de su corazón. Para muchos
su propia voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Y cuando ambos reinos colisionan, no están dispuestos a rendirse. Y yo sé que muchos que están hoy aquí también lo hacen, ponen excusas. Dicen que no pueden abandonar la mundanalidad, dice, que tratan, pero que se les hace imposible abandonar o dejar de apreciar aquello que rivaliza con Dios. Pero déjame decirte, querido oyente, que la realidad no es que no podés, sino que en verdad no querés hacerlo. ¿Y cuál es el problema más grande en cuanto a esto? Que tu obstinación actual no es un tema menor. Que esa obstinación, que ese seguir abrazando tu pecado, que ese no rendir tu vida a Cristo, te está conduciendo al horno de fuego donde ya se encuentran actualmente miles de millones de personas que al igual que vos no abrazaron el mensaje de Cristo. Para ellos que ya están allí, las oportunidades de salvación concluyeron. Su condena es irreversible. No hay chances. No hay nada. No hay ninguna posibilidad. No existe el purgatorio, lo cual es un invento para tratar de acallar las conciencias, pero no existe. Ya no tiene ninguna posibilidad. Pero querido oyente, para vos todavía hay tiempo. Hoy es una nueva ocasión donde Dios te llama con amor a que renuncies a tu orgullo y confíes en el Hijo de Dios de todo corazón. Él soportó la ira divina para que vos no lo tengas que hacer. Murió en la cruz y resucitó al tercer día con poder, demostrando ser el único camino de salvación. Por todo eso, en esta tarde, Él te ofrece el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. ¿Qué esperás entonces para arrepentirte? De verdad, confiar en Él de corazón. Ya escuchaste lo que les espera a los que le rechazan. Mi pregunta, querido amigo, es: ¿estás dispuesto a seguir viviendo minimizando las palabras de Jesús y sin considerar cuál es el estado actual de tu alma? Hoy ya aprendimos que ser buena semilla es una bendición, pero también es necesario que adviertas que si tu condición se asemeja a la de la cizaña, entonces estás caminando al borde del precipicio. Pero no sigas así. El Evangelio de Cristo promete que tu vida y tu destino eterno en esta misma tarde puede cambiar para siempre. Pero para eso tenés que volverte a Cristo de corazón. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer al respecto? Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla de una manera preciosa en nuestras vidas. Alimenta nuestro corazón entender que tu reino avanza a pesar de la oposición. El saber que todo marcha conforme a tu plan, incluso la oposición es parte de tu plan. Y anima mucho más también el saber que al final aquellos que te dieron la espalda serán condenados y aquellos que te han seguido fielmente recibirán una bendición que será preciosa, que será gloriosa, que será consciente, que será eterna. De acuerdo a esas verdades vivimos, Señor. Ayúdanos a recordar estas verdades en medio de tanta oposición que vemos en el mundo, en medio de tanta oposición que recibimos por ser fieles al Evangelio. Y si hay alguien que en esta tarde está aquí, que todavía el reino de Dios no ha llegado a su corazón, que hoy sea el día que rinda su vida a Cristo, que sea el día que se arrepienta de todos sus pecados y confíe en Cristo para salvación, que sea el día en que su destino y su vida pueda cambiar para siempre. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a cantar.